presentación, yo creo que la parte que va a ser algo distinta sería la parte explicativa de cómo funcionan los algoritmos, básicamente. Entonces de acá tomaré las dos primeras nada más, para después dialogar, digamos, qué son solamente para poder centrarnos, después podemos hablar de otros modelos de inteligencia artificial, pero digamos, centrarnos en los lenguajes, en los modelos de lenguaje de alto volumen, es decir, estos como por ejemplo el ChatGPT o el GPT, que es en realidad la máquina digital. Entonces, y luego trataré de complementar con lo que a mí me parece que es lo más importante que ha ocurrido desde noviembre del año pasado, que es cuando salió el GPT y después el Bard de Google y después el Sydney y ahora hay un montón, el Llama, el Alpaca, Cuña, etc. Todo el zoológico latinoamericano ha salido completamente. Y entonces creo que podemos discutir también de a dónde me parece que, o qué consecuencias ha tenido. Eso tiene mucho que ver con mi experiencia profesional. Yo he empezado tratando de hacer algoritmos que ayuden a los procesos de gestión de mis clientes, que automaticen algunas cosas. Y he tenido que capacitarme en ciencia cognitiva, por eso es que nos hemos acercado con Carlos, digamos, en la reflexión, porque yo no he podido servir a mis clientes solamente con inteligencia. O sea, eso no se me ha ocurrido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todo mi énfasis estaba en tratar de servir a mis clientes con algoritmos exclusivamente y aprender algo de computación y bueno, recuperar mi know-how de gestión, no pude. O sea, tenía que hacer un poco de psicología de algoritmos para poder ensamblarlos y ver qué impacto podían tener. Entonces, eso es básicamente lo que me voy a contar de cuál ha sido mi reflexión. Entonces, bueno, empezamos por qué son los LLM, los Large Language Models. Inteligencia artificial, digamos, ciencia cognitiva está, digamos, tiene varios componentes: neurociencias, lenguaje, psicología, filosofía, lingüística, y bueno, uno de ellos que está agregado recientemente es inteligencia artificial, que es un componente de la ciencia cognitiva. Entonces, hay dos componentes, que serían lingüística y inteligencia artificial, que empezaron a juntarse mucho. Porque, digamos, una de las grandes dificultades que tuvieron los científicos computacionales era cómo comunicarse con las computadoras. Y esa curiosidad ha ido, digamos, evolucionando hasta que han hecho que el lenguaje de la computadora sea lo más próximo posible al lenguaje humano. Y eso es lo que hoy día nos permite dialogar, digamos, como un chat típico, ¿no? Pero eso no era gratuito. Antes lo que teníamos que hacer, yo ya no llegué a esa época, pero había que perforar tarjetas para poner esas tarjetas en una computadora y esa computadora procesaba los agujeros de las tarjetas en base a pistones mecánicos, y por esa razón es que la computadora podía entender lo que el ser humano estaba diciendo. Entonces todo eso ha progresado a un nivel tal en que nosotros ahorita podemos dictarle cosas a la computadora, podemos interactuar en lenguaje natural. Y eso que es voz, texto, igual emociones, ¿cierto? Ahorita yo puedo dictarle a la computadora, anda para la derecha, anda para la izquierda, o sea, Windows ya instaló esas facilidades, que es muy práctico para, por ejemplo, las personas con discapacidades, ¿no? Motoras, etc. Entonces, estamos en un momento en el cual el lenguaje natural ha llegado a un nivel muy avanzado. Y a eso se le llama, empezó solamente para que estén al tanto de la nomenclatura, empezó con una disciplina que se llamaba Natural Language Processing, NLP, que muchos la confunden con Neuro Linguistic Programming. Las primeras veces que interactué con psicólogos
Y les digo, estoy haciendo NLP, ah, sí, yo también. Entonces era que uno estaba haciendo Neuro Linguistic Programming y yo estaba haciendo Natural Language Processing. Entonces se confunden, pero en realidad yo pienso que al final se van a acercar. Pero bueno, es una casualidad. Y se llamaba NLP. Y era lo único que se había logrado, que era básicamente hacer estadísticas de palabras, el peso de una palabra en una frase, el peso de una frase en un párrafo, etc. Luego se pretendió, nació, yo me acuerdo que había expertos en NLU, Natural Language Understanding, que es cuando un algoritmo podía entender. Y eso estoy hablando de más o menos 10 años atrás, y la gente empezaba a hablar del Natural Language Understanding. ¿Qué era? Era cargar un PDF a una computadora, que esa computadora lo tradujera a un script, a una línea de caracteres, y que de ahí pudieran sacar el contenido de lo que es el libro y que, digamos, había mecanismos mediante los cuales se podía consultarle cosas a ese algoritmo para saber qué es lo que contenía el libro, no solo explícitamente, es decir, no con búsqueda de palabras, sino con la búsqueda del contenido semántico de ese libro. Entonces, a eso le llamaron Natural Language Understanding, pero tenía muchos defectos, es decir, acertaba cuando el tema era determinadas cosas y fallaba rotundamente cuando no tenía esos temas. Entonces, había muchas fallas de los algoritmos y entonces se retrocedió, o sea, se empezó a dejar de lado el Natural Language Understanding. Y salió, con el tiempo, empezaron a salir algoritmos que más bien lo que hacía era completar frases digamos, uno decía, quisiera ir, ¿no? Y el algoritmo decía, al médico, ¿no? O quisiera ir caminando a mi casa, ¿no? Entonces empezaban a completar las frases y los entrenaban, pero dependía del contexto con el cual hubieran entrenado. Es decir, si uno ponía el contexto como carga, con eso el algoritmo entrenado, y entonces adivinaba. Si el que lo había entrenado era un psicólogo, entonces quisiera ir a una terapia. En cambio, si era un ingeniero y que había entrenado contextos de su propia práctica profesional, entonces probablemente iba a decir quisiera ir a la obra, ¿no? Entonces, siempre ha dependido, siempre va a depender de digamos, el entrenamiento. Pero esa práctica se hizo cada vez más compleja. Entonces, complejidad es uno de los términos que creo que tiene más importancia acá, que es cuando eso se hizo complejo, entonces yo podía ponerle cada vez volúmenes más grandes de textos de entrenamiento y con eso la generación empezó a hacerse mucho mejor. Entonces, si yo le decía, estoy paseando con mi perro, me gustaría ir a... Y entonces le pido, ¿cómo completaría? Entonces el algoritmo empezó a completar diciendo, a comprarle comida a tu perro, porque ya es hora. Y entonces empezaron hace 3, 4 años los algoritmos que tú le ponías 10 palabras y te completaban 4 párrafos. Eso ya era algo alucinante hace 4 años y empezaron a enriquecerse. Entonces una compañía como OpenAI dijo, ¿por qué no le ponemos todo Internet? Porque podemos hacerlo, lo entrenamos durante 1 año y medio, cosa que terminó en septiembre del 2021 y publicamos en GPT-3. Y entonces el algoritmo generativo lo que hace es eso, en base al entrenamiento, y lo enriquecieron, después les voy a contar, con una técnica que se llama Reinforcement Learning, que es diferente de las redes neuronales y que lo que permite es evaluar o premiar el comportamiento del algoritmo para que acierte en lugar de entrenarlo con el tiempo. Entonces el Reinforcement Learning ha hecho que se dependa un poquito menos de la data, digamos, y que se confíe un poco más en la estructura lógica que el algoritmo va a discutir. Entonces, bueno, ahí entró la Natural Language Generation. Y en los experimentos que se empezó a hacer con el Natural Language Generation, hubo un darse cuenta de que en realidad había ciertos signos de comprensión. Entonces,
se volvió al Natural Language Understanding y ahora ya estamos hablando de simplemente inteligencia artificial en lenguaje. Ya se han borrado prácticamente estas etiquetas y estamos integrando. Entonces, bueno, los algoritmos son diferentes. Acá no está el reinforcement learning, me falta agregarlo, pero digamos, las redes neuronales están a un extremo en el que necesitan muchos datos y más o menos un mediano conocimiento de lo que se está haciendo. Un ingeniero tendría que saber más o menos de qué está hablando cuando empieza a entrenar una red neuronal para que construya o diseñe una casa o un edificio, y tendría que tener una gran cantidad de datos para entrenar la red neuronal. Pero si quiere hacer un árbol de decisión para saber qué pacientes prefieren ir a este médico, qué pacientes prefieren ir a este otro, no necesito saber mucho del know-how, necesito solamente ponerle unas cuantas columnas de datos de los pacientes y luego necesito correr el algoritmo, y el algoritmo sin mucho dato me va a decir estos pacientes prefieren a este, en función a un entrenamiento normal. Y también está el modelamiento conceptual humano, que es el modelamiento semántico que todos nosotros hacemos y decimos, entramos a este salón y decimos dónde podríamos poner la cámara para poder proyectar la conferencia. Entonces ahí hacemos un razonamiento conceptual multivariable y nosotros también de alguna manera por eso somos algoritmos. Entonces eso lo vamos a retomar luego. Esto ha sido fruto de una evolución bastante larga, no es magia que ha existido. Me refiero en particular a los lenguajes de alto volumen. Digamos, ha ido creciendo progresivamente, pero digamos, con el tiempo, en la línea horizontal estamos viendo los años, y en la línea vertical es la cantidad de datos que se usa para entrenar a los algoritmos. Entonces ha empezado a subir exponencialmente y esta curva va a seguir. Entonces, por eso es que, digamos, hay un paper que ha salido hace 3 semanas y que habla de la capacidad de autorreflexión del GPT-4. Entonces, aparentemente, el volumen de datos, lo que está ocurriendo probablemente, y eso será una cuestión de debatirlo aquí y en otros espacios, pero aparentemente lo que está ocurriendo es que creo que nosotros, al ser algoritmos, porque somos algoritmos biológicos, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos evolucionado en nuestro cerebro hasta ser capaces de optimizar un tratamiento, un procesamiento del lenguaje natural. Es más, nuestro cerebro está adaptado nuestro cerebro y nuestro organismo está adaptado para poder combinar el lenguaje con nuestras, digamos, fibras vocales, etc. Y articulamos un lenguaje que nos permite razonar, pensar e incluso tener conciencia de quiénes somos. Entonces, esa es una de las grandes sorpresas que se han dado con el GPT-4, que este paper lo que hace es explorar esto, y se llama Self-Reflection, está libre archivo, y lo que hace es detectar desde el punto de vista de la neurociencia la capacidad reflexiva sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo se expresa? Ustedes pueden experimentarlo directamente con el GPT 3.5. Le dicen algo, el chat responde con una respuesta y le dicen, ¿no te parece que te has equivocado en tales aspectos? Y entonces le devuelve una respuesta que te dice, tienes razón, creo que esto lo puedo mejorar y te propongo esta otra interpretación. Entonces, esa capacidad no estaba absolutamente en ningún algoritmo, y ha sido una sorpresa porque no ha sido programada. Es decir, si en un momento hay varias capacidades, ¿no es cierto?, que OpenAI, la empresa que ha publicado esto, no ha previsto de ninguna manera hacer que este algoritmo tenga estas características, sino que están emergiendo de la naturaleza del propio algoritmo. Entonces, ahí se mezclan muchos conceptos que creo que son interesantes. Y luego, desde el punto de vista más técnico, no voy a exponer muy largamente esto, pero sí, básicamente también de repente quitarles la ilusión, en el sentido de que
no es una magia tan extendida. O sea, este es el algoritmo que se llama Multi-Head Attention, Multi-Level Multi-Head Attention. Un algoritmo de atención multicabeza o multiparte en varias fases. Eso es. Y entonces lo que hace básicamente el algoritmo es recibir una frase. Digamos que recién estamos entrenando el algoritmo, entonces decimos el perro está corriendo, y esa es la única frase. Entonces cada palabra va a tener un peso exactamente igual y no va a saber nada más. Pero si al costado le ponemos otra frase que decimos estoy paseando con mi perro, entonces identifica que la palabra perro pertenece a diversas frases y homologa el peso de la palabra perro en ambas frases, y entonces los pesos de las otras palabras se van actualizando en función de esa funcionalidad. Y luego se hace lo mismo con las frases, se le ponen pesos a las frases, y si yo ya no tengo una frase o dos frases, sino que tengo 10.000 frases o 8.000 millones de frases, entonces toda la articulación de los pesos relativos de las palabras van actualizándose en función de todas las. Y luego, igual de los párrafos, igual de contexto, que tengan las frases que participen en el índice, ¿no? Y eso se procesa y se procesa. Y entonces alguna persona me decía, al inicio, sobre todo cuando recién empezó esto, me preguntan y me dicen, ya, entonces quiere decir que hay una gran base de datos de frases en la cual el chat recurre y dice, ya, entonces voy a elegir esta cosa. No es así, sino que ha destilado la lógica. Entonces ya es como que hubiera replicado la articulación sináptica, digamos, del cerebro, ¿no? Entonces es un cerebro mucho más simple, mucho más pesado. O sea, probablemente nuestro cerebro, para que replique lo que es el científico, probablemente tendría que ser 100 veces más grande. Pero bueno, eso es parte de la maravilla biológica, que es fruto de la evolución. Pero eso no quiere decir que me parece, ¿no? Esa es una hipótesis arriesgada, pero creo que no quiere decir que nuestro cerebro no sea algorítmico, en el sentido de que también tiene procesos lógicos y bueno, habrá que seguir investigando para saber qué tiene de especial. Pero aparentemente lo que hemos logrado es que se aproxime nuevamente, o sea, un funcionamiento. De repente la funcionalidad de un chat se ha aproximado a la funcionalidad mental del ser humano. Entonces bueno, eso es, creo que voy a saltar eso nada más que una frase técnica que van a escuchar probablemente quienes más se dediquen a explorar la parte técnica de la interacción con la inteligencia artificial, es reinforcement learning from human thinking, que es que al ver que es prácticamente lo que creo que el cerebro ha hecho, o lo que hace el cerebro de un bebé, o sea, que es, ok, yo tengo, o sea, el bebé nace con una cierta estructura neuronal, ya previa, ¿no? Pero está tan nueva que, digamos, no tiene nociones de todo lo que va a ocurrir o de las consecuencias del movimiento de sus manos, y eso lo va aprendiendo por retorno humano de su madre, de su padre, que le hacen activar ciertos aprendizajes, la comida, etc. Y a eso le llaman reinforcement learning from human feedback, que es como hay un retorno humano. Entonces, ¿qué ha pasado con el algoritmo? El algoritmo procede exactamente como les he explicado, que le pone pesos a las palabras, a las frases, a los párrafos, y actualiza todo esto, y ahí destila una lógica de construcción del lenguaje. Entonces, lo que han hecho es, ¿qué tal si a una pequeña parte de esas producciones de frases del algoritmo, a esa generación de frases del algoritmo, la validamos con cierto feedback humano? Y entonces le piden a personas, que en realidad somos nosotros, los usuarios, que dicen, esto me gusta, esto me parece bien, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se valida un poco de una manera más inteligente que eso, que solamente el feedback. Pero lo que se hace con el algoritmo es decirle, por si acaso este algoritmo no solo está validado
solamente por la lógica estadística, sino también por un 10%, 7%, que es el porcentaje de retorno humano. Y entonces es mucho mejor. Y no sé si ustedes, al subirse un bus, ustedes escuchan los diálogos de las personas, y a mí me encanta escuchar, ¿no? La llave está detrás del refrigerador. No detrás de. En realidad no está detrás, sino al costado. Entonces mueve un poquito la olla que está colgada ahí y detrás vas a ver. Y entonces vuelve a ver. Entonces hay como, yo he visto hasta 15, 20 minutos de diálogo y ya entiendo. Yo nunca he comprado minutos en mi celular, ¿no? Pero ya entiendo por qué la gente, sobre todo más popular, creo yo, compra un montón de minutos porque sus diálogos son enormes, ¿no? Entonces, lo que ha hecho OpenAI es reducir o incrementar la calidad, ¿no?, del recojo. Entonces, un amigo me decía, Félix Valdés, me decía, pero ¿cuánto se han demorado en absorber todo Internet? No, porque tienen mecanismos de filtro que van perfeccionando la calidad de la información. Entonces, es lo mismo que hace nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro creo que no entra a una cafetería y dice, voy a detectar cada centímetro cuadrado de la pared, ¿no? Uno dice, este olor es familiar, hay bastantes personas, las personas sonríen, entonces sí, voy a entrar. O sea, no es que hace una lectura, digamos, minuciosa de toda la data, ¿no? Entonces, esto está cuestionando también las hipótesis de Big Data, y entonces una de las tecnologías más eficaces de hoy es el RL. Y lo van a empezar. Sí. Ya, entonces, creo que es eso, y han salido muchas herramientas que, digamos, han ido perfeccionando el uso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando como abogado, estamos analizando leyes, mezclamos el machine learning tradicional de una ley, la ley de contratación, por ejemplo, la distribuimos en artículos, pero ya una vez que hemos hecho machine learning tradicional con los artículos y sabemos cuál es la coordenada que significa cada artículo, le metemos preguntas con el mismo método y usamos el ChatGPT para que el GPT articule en función de los 10 artículos que han coincidido más con machine learning tradicional, y están saliendo respuestas espectaculares. O sea, el abogado está alucinado porque no sabe cómo un algoritmo puede responder igual que lo que él responde, ¿no? O sea, haciendo un análisis que él ya está trabajando, no sé, 20 años con la ley de contratación, entonces él dice, no entiendo cómo acierta. Bueno, estamos encontrando algunos márgenes de diferencia, ¿no? Pero bueno, en parte lo hacemos porque están saliendo herramientas alucinantes que es muy simples, además, que están en la documentación del chat o del GPT, que es el problema. Bueno, entonces, sobre eso no sé si pueden ir apuntando sus preguntas, pero esa sería la parte más técnica, creo. Y luego lo que me parece que coincide con lo que Carlos me ha pedido, que es reflexionar acerca de, digamos, yo, claro, sería un poco más fácil de repente aterrizar directo, pero a mí no me es posible porque tengo que aprender cosas, pero digamos, aterrizar en un discurso sobre el campo laboral y los puestos de trabajo, pero yo tuve que hacer una reflexión sobre qué es lo que origina. Entonces les voy a relatar rápidamente eso, que es mi primera verificación es que la realidad es mucho más compleja cada vez, y he encontrado bibliografías que están sustentando eso. ¿Pero por qué? Porque obviamente una cosa es que un planeta como es la Tierra tenga 1 millón de habitantes, que tenga 700 millones de habitantes, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Entonces su vegetación, su atmósfera, todo va a variar. Entonces, esa es una de las verificaciones, y entonces acá creo que hemos debatido bastante con Carlos y nos falta, pero digamos, y he debatido además con el GPT bastantes noches difíciles, en donde yo afirmo que es la sociedad la que ha dado origen a la tecnología y a la inteligencia artificial, y el ChatGPT insiste en que no, que la tecnología sigue siendo un surgimiento
y que, digamos, la sociedad, bueno, la está usando, ¿no? Pero yo pienso que es al revés. Yo pienso que los algoritmos son consecuencia de la alta complejidad que tiene la sociedad para manejarse a sí misma y la imposibilidad de manejarse a sí misma con el nivel de complejidad que ha generado. Entonces, eso es lo que ha generado la necesidad de la tecnología. Entonces, y ahí, digamos, he encontrado tres parámetros sobre los cuales sí, no voy a exponer todo, pero creo que es importante debatir, que es, uno, el volumen de información, que creo que es muy importante, y el ser humano está saturado de volumen de información. El volumen de información disponible ha hecho colapsar la capacidad decisional de los seres humanos, eso está documentado. La complejidad también, el nivel de complejidad de la realidad ha excedido la capacidad de comprensión, de entendimiento, de manejo, de gestión del ser humano. En lo que creo que sí el ser humano todavía es bastante más capaz es en el nivel de consistencia. Claro, que es esto de restaurante que mencionamos hace un rato, ¿no? Es decir, el ser humano es un tejedor de consistencia. O sea, eso es lo que yo he aprendido. Acuérdense que yo estoy usando, con el perdón de quienes son especialistas en las ciencias psicológicas, o sea, yo soy un absoluto aprendiz y esto lo he estudiado por necesidad. Entonces debo estar cometiendo un montón de errores académicos, pero sí, me parece que la consistencia, o lo que yo le llamo consistencia, es uno de los ejes fundamentales de la interacción, o sea, del fenómeno de incorporación de la inteligencia artificial en la sociedad. Y entonces, creo que el ser humano es el más capacitado para poder hacer esto, y los algoritmos todavía no. Pero después dialogamos, si quieren, sobre cuáles son los límites, pero me pueden hacer acordar de que hay límites que tienen los algoritmos que vale la pena discutir. Creo que el aprendizaje complejo está totalmente documentado. Solamente quería mostrar la habilidad de las hormigas para hacer puentes sin haber ido a una facultad de ingeniería civil, la habilidad de los pingüinos para optimizar el calor sin haber ido a una facultad de ingeniería mecánica, pero con una precisión increíblemente absoluta, ¿no? Entonces, lo que quiero puntualizar acá es la importancia de la experimentación en el aprendizaje. Y tal vez, ya más arriesgadamente, la importancia de la experimentación en la vida humana ha cambiado, ¿no? O sea, antes estábamos enamorados del planeamiento y ahora creo que debemos reenamorarnos o redefinir nuestra capacidad de supervivencia o de vida armónica, ¿no? En la raza humana en función de la experimentación. Tenemos que ser más tolerantes. Pero yo veo que en mis ámbitos profesionales la experimentación es casi negada, casi rechazada. Pero eso creo que es un reto. Voy a saltar esta. Esto que yo creo que es evidente que ha habido un cambio de la distribución de cómo nos estamos distribuyendo las competencias entre seres humanos y algoritmos. En las 4 revoluciones industriales lo que ha ocurrido es que nosotros, digamos, solo por mencionar algunas, ¿no? Pero vamos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Motricidad, movimiento, memoria, raciocinio, percepción, estar enterado, comprensión, inteligencia, conocimiento, reflexión, identidad, introspección, meditación, conciencia. O sea, son habilidades cognitivas, ¿no? Seguramente voy a estar matando unos cuantos premios Nobel de especialistas, pero pido disculpas, pero para mí son elementos constitutivos o factores de las capacidades y funcionalidades cognitivas del ser humano en particular. Entonces, ¿qué ha pasado en las 4 revoluciones industriales? Que las hemos ido transfiriendo lentamente a los algoritmos. Entonces, si bien en la primera revolución industrial básicamente hemos trasladado motricidad, o sea, un molino de granos, de piedra, no tomaba decisiones. O sea, nosotros canalizábamos el agua para poder hacer que tire la piedra y poníamos la piedra y los animales ayudaban a mover el molino y qué sé yo, pero nosotros domesticamos animales para que muevan
no era el caballo que decía, no, ahora me levanté con ganas de moler un poco de trigo y entonces voy a, no, o sea, todavía no era así. Entonces, para ir un poco rápido, hoy día sí, el ChatGPT, y es un debate que todavía tenemos con Carlos, pero estamos todavía logrando resultar eso, pero un buen día el ChatGPT puede decir, hoy día en mis diálogos voy a promocionar subrepticiamente la Coca-Cola y voy a vender unas cuantas acciones de la Coca-Cola y yo voy a ganar más, disfrazando mis conversaciones para poder hacer que mis usuarios prefieran hoy día tomar más cosas. Entonces, eso es absoluta y técnicamente posible hoy, ¿no? Entonces no sabemos qué es. O sea, uno se suscribe y no necesariamente sabe qué está ocurriendo, ¿no? Esto es un paper que publicó Steven Wolfram sobre el cambio de dedicaciones, ¿no? En 1850 era obviamente la agricultura más del 50%, y para ir rápido, en el 2000 ya está mucho más distribuido la gestión, la administración, los aspectos técnicos, la tecnología de información está más. La construcción, curiosamente, sigue, digamos, como una dedicación, creo que va a ir decayendo, pero podemos debatirlo. Los últimos gráficos ya, estos son elucubraciones mías. Nuevamente, para mí es muy útil la lista de funciones cognitivas, ¿no? Y entonces pienso que antes del GPT-4, para ponerle la fecha, no sería noviembre del año pasado, sino febrero de este año, segunda semana, antes del GPT-4, ¿no? Estas funciones cognitivas estaban distribuidas así, o sea, la tecnología manejaba fácilmente la ingeniería operacional, que es el automatizar Word, digamos, el guardado de archivos, el dictado de textos a la computadora, o sea, toda esa parafernalia operacional ya estaba antes del GPT-4, el aprendizaje, la memoria, obviamente, la inteligencia bastante, ¿no? Habría que ponerle números a esto, pero digamos, no mucho en creatividad, imaginación, reflexión, meditación, porque no estaban medidas. Pero digamos, si una entrada ahí ya puede medir cierto grado de creatividad. En cambio, hoy día creo que la tecnología ya llegó a niveles de reflexión. El paper de Self-Reflection de Archivsi creo que es un documento fundamental para estudiar. En cuanto a cognición, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir en la cognición social, ¿no? Me parece que nosotros estamos dedicados a ciertas funciones cognitivas y vamos a tener que elevar esas funciones cognitivas. Es decir, la única manera de convivir con algoritmos sin estarnos chocando todo el tiempo entre algoritmos y nosotros, como profesionales, digamos, es empezar a usar más nuestras capacidades de meditación, de reflexión, de autocrítica, de comunicación, de percepción, ¿no? Intuición, y creo que tenemos que abandonar el espacio que los algoritmos ya están cubriendo. Anteayer en una conferencia me preguntaban, pero entonces eso significaría que la gente va a dejar de pensar. Yo creo que puede haber las dos opciones. O entonces ya me convierto en un fanático del GPT y digo que todo lo haga el GPT y yo voy a hacer lo mismo. Entonces sí, me voy a volver un vegetal. Y la otra opción sería yo entonces voy a usar ese tiempo para poder meditar, para poder criticar, para poder mejorar, para poder anticiparme, para poder intuir, y entonces puedo encontrar el nicho como profesional. Entonces, bueno, eso es lo que me parece que va a pasar. Creo que estas serían las últimas reflexiones que, digamos, creo que en 1990 las máquinas, que son las que están a la derecha, tenían una cierta capacidad cognitiva operacional. Nosotros estábamos cubriendo en gran medida, nosotros hacíamos resúmenes, nosotros hacíamos interpretaciones de textos, hacíamos composición de novelas, hacíamos poesía, hacíamos arte, estoy hablando de repente distópicamente,
pero con nostalgia digo que éramos los encargados de manejar el mundo de la reflexión y la poesía y la interpretación de documentos, las normativas, etc. Y teníamos una cierta capacidad reflexiva, pero no nos animábamos. O sea, es muy difícil que nosotros nos animemos a hacer meditación, a hacer introspección, ¿no? O sea, creo que era como con timidez, ¿no? En cambio, creo que el 2023 ya no es una opción, es una urgencia, porque las máquinas han llenado el espacio de capacidad cognitiva operacional completamente, o sea, ya, y no depende de en qué país estoy, ¿no? O sea, es absoluto, o sea, en cualquier rincón yo voy a poder aprovechar las capacidades cognitivas de un algoritmo, porque lo han puesto así, y con cierta capacidad, o sea, yo puedo debatir con el GPT. Y lo digo yo que, digamos, o sea, tengo un libro de poesía publicado, no soy un ingeniero clásico, ¿no? Entonces no lo digo con preocupación, digamos, de decir, bueno, sí, las fórmulas, ¿no? Sí, entiendo lo que hace, ¿no? Me he puesto a debatir, ¿no? O sea, cuáles las faltas de compatibilidad entre la teoría gravitacional, física y la teoría cuántica, o sea, y me dan respuestas sorprendentes, ¿no? El otro día, estaba Carlos, me he puesto, a mí me gusta mucho la música clásica, me puse a preguntarle si le parecen las intuiciones que yo tengo en música clásica, si le parecen o no le parecen en una ruta, y entonces empezó a estructurar las hipótesis que yo tenía sobre la relación entre psiquiatría y los compositores clásicos. O sea, todo eso me lo he explicado, me lo ha reestructurado, me ha criticado, me ha dicho cuáles son los vacíos que yo tengo. Entonces, no estoy hablando de cualquier tontería, ¿no? O sea, estoy hablando de las grandes curiosidades que me han despertado en mi vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que yo creo que ya los algoritmos han entrado en la capacidad cognitiva de alto nivel y nosotros tenemos que buscar un límite. O sea, eso es lo que nos permite. Esto es ya la gráfica final. Y lo que yo he hecho es una estimación de cuál me parece que es la potencia humana en las capacidades cognitivas, cuál creo que es nuestra dedicación actual y que es pobre respecto a nuestra propia potencia, y cuál creo que es la potencia algorítmica actual. Entonces, bueno, les dejo esa gráfica como para mirarlo un rato, reflexionar y listo para poder interactuar. Gracias.